Damas y caballeros, muy buenas tardes. Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez, como no, vengo a reaccionar y a comentarles, a analizar los partidos de la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. El día de hoy empezamos con el partido tranquilo, el partido aburrido, el partido calmado, y es que el Arsenal de Inglaterra es oficialmente el primer finalista de la UEFA Champions League 2026 después de ganarle al Atlético de Madrid por un 1-0 en el Emirates Stadium de Londres. Y es que sí, muchachos, oficialmente el Arsenal entra a la segunda final de Champions League de toda su historia. La primera fue hace exactamente 20 años contra el FC Barcelona, la cual también perdí y muy probablemente también pierdes. Pero bueno, vamos a empezar con las formaciones, y es que el Arsenal formó con una alineación bastante alternativa. David Raya en el arco, Ben White como lateral derecho, Gabriel Magalhaes y William Saliba como la pareja central, Ricardo Calafiori en el lateral izquierdo, Lewis Skelly y Declan Rice como la pareja de pivotes. De enganche salió Eberechi S, de extremo por derecha el señor Bukayo Saka, de extremo por izquierda el señor Leandro Trossard y de delantero centro el señor Víctor Gyökeres. Y el Atlético Madrid formó con Jan Oblak en el arco, Mark Pubil en el lateral derecho, Janko y Lenormand como la pareja de centrales, Matteo Ruggeri en el lateral izquierdo, Joaquín Marcos Llorente como la pareja de mediocampistas, Ademola Lookman salió como volante por izquierda, Giuliano Simeone como volante por derecha, y el dúo en ataque los señores Julián Álvarez y Antoine Griezmann. El día de hoy tuvimos un partido bastante guionado, bastante característico del Cholo Simeone, un partido en el cual empezamos viendo un partido más parejo de lo que terminó siendo. Los primeros 30 minutos del encuentro, los primeros 20 minutos fueron con un Arsenal que, si bien tenía más la posesión del balón, podíamos ver un Atlético de Madrid que ni bien recuperaba el balón, proponía, intentaba contraatacar, que ya sabemos que ese es el estilo de ataque, el estilo para generar que tiene el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, que aprovechaba los espacios y aprovechaba la velocidad de jugadores para generarle jugadas de peligro al Arsenal. De hecho, los dos únicos tiros al arco con los que termina el partido del Atlético de Madrid son en los primeros 30 minutos del partido. Y después de eso tenemos un Atlético de Madrid que desapareció durante 60-70 minutos del encuentro. Así es, tuvimos un Cholo Simeone que por alguna razón, empatando el partido de visitante, decidió que la mejor idea era meterse atrás. El Arsenal aprovechó esto, comenzó a presionar alto, el partido se jugó en su gran mayoría en el área del Atlético de Madrid, un partido en el cual el Atlético de Madrid estuvo sufriendo mucho, sufría en las jugadas de balón parado, sufría en los ataques y en los contraataques del Arsenal, pero muchísimas jugadas generadas. Llegó a tal punto que en el primer tiempo, empatando 0-0, el señor Antoine Griezmann y el señor Giuliano Simeone celebraron el hecho de que Víctor Gyökeres hiciera un saque de arco. Los dos se encontraban ejerciendo presión simultánea ante el delantero sueco. Los dos festejan como si estuvieran aguantando un 1-0 después de 90 minutos y estuvieran a punto de ganar, y les faltaba más de un tiempo por delante por jugarse. Me parece fascinante un poco la mentalidad que presentó ayer el Atlético de Madrid. No contento de esto, 2 minutos después de esta ocasión que les estoy comentando, en la que celebraron tener un saque de arco en un partido en el que iban empatando, el extremo derecho inglés termina descontando en el marcador. El gol del señor Bukayo Saka viene tras un tiro del señor Leandro Trossard, que termina rebotando, y el extremo inglés termina anticipándose ante William Saliba, aprovechando el rebote y descontando para el marcador el 1-0. Y mandando al Arsenal ganando el partido al medio tiempo. Y ustedes dirán, o creo yo que cualquier persona mínimamente vea este deporte, o ya ni siquiera tú ves este deporte, cualquier persona que tenga un raciocinio básico, digo, ok, estamos perdiendo, tenemos que atacar, tenemos que hacer por lo menos un gol para empatar. Pues no. El Atlético de Madrid salió a meterse en su área todo el segundo tiempo, a tal nivel de que veíamos a los delanteros como Antoine Griezmann y Julián Álvarez metidos en el área defendiendo también. Yo no sé si querían evitar una goleada. El Arsenal tampoco tuvo la necesidad de sobreexponerse, ya se encontraban ganando, no había necesidad de arriesgarse más, y aún así hay un
pase del señor Piero Hincapié al señor Víctor Gyökeres, que le queda un gol regalado y que el delantero sueco lo manda al cielo, que tranquilamente pudo haber sido el 2-0. Hay otra ocasión que también el señor Víctor Gyökeres, como no, erra después de otro pase genial de Bukayo Saka. El Arsenal tranquilamente pudo haber ganado un 3-0 hoy, sumado a que el señor Cholo Simeone metió dos cambios que la verdad yo no entiendo mucho. Sacó al minuto 60 a los señores Antoine Griezmann y Julián Álvarez. A ver, tal vez entiendo un poco más el cambio de Julián Álvarez porque se notaba que estaba quemado físicamente. Es tal vez el jugador del Atlético de Madrid al que más se le exige por mucha diferencia, pero sí que es verdad que aún así es el jugador más peligroso que tienen, y el segundo jugador más peligroso que tienen, que es el señor Antoine Griezmann, todavía tenía pila, todavía tenía batería, y el señor Cholo Simeone, perdiendo el encuentro, decide sacarlos a los dos. No hay cómo dividir por sectores, por facciones del segundo tiempo el partido, porque todo el segundo tiempo fue lo mismo. Un Atlético de Madrid que estaba encerrado en su área, un Arsenal teniendo la mayoría del balón. Cuando podía, el Atlético medio que intentaba contraatacar sin arriesgar mucho, sin subir mucho, que primero no nos metan más goles. Ya después veremos si metemos un gol nosotros. Pero bueno, me parece que hoy el equipo que ganó es el que quería jugar la final, que jugó con ganas. Honestamente, para mí el Atlético de Madrid estaba en perfectas condiciones de poder ganar este partido. El Atlético de Madrid esta temporada ya nos ha demostrado que es capaz de atacar muchísimo. En el partido de ida, si bien no se dieron más goles, en todo el segundo tiempo el Atlético de Madrid por lo menos se encontraba presionando fuerte. Hubo más de 15 tiros al arco que lamentablemente no se cambiaron por gol, pero que esa presión por lo menos te hace seguir vivo dentro de la competición. Me parece que la forma del Atlético de Madrid de perder hoy, de irse eliminado hoy, es triste, porque fue sin intención. No se ve una intención real de querer luchar por ir a la final, y nada, termina pasando a la final el justo vencedor, y ya tenemos prácticamente firmado quién será el posible subcampeón de la UEFA Champions League. Me da pena porque, reitero, el Atlético de Madrid esta temporada nos demostró que tiene con qué, y ahora continuaremos con lo que espero yo sea otra odisea de goles entre el partido del Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Y damas y caballeros, tenemos ya nuestro segundo finalista para la UEFA Champions League 2026, y es que el Paris Saint-Germain empata por un 1-1 en el Allianz Arena de Alemania, y después de haber ganado con un global de 6-5, oficialmente es el segundo finalista y el claro favorito a llevarse a repetir esta UEFA Champions League. Vamos a ir con las formaciones, y es que el Bayern de Múnich formó con Manuel Neuer en el arco, Konrad Lamier en el lateral derecho, Jonathan Tah y Dayot Upamecano como la pareja de centrales, Josef Stanisic en el lateral izquierdo, Pavlovic y Joshua Kimmich como la pareja de pivotes, Jamal Musiala de enganche, Luis Fernando Díaz como extremo izquierdo, Michael Olise como extremo derecho y Harry Kane como el delantero centro. Mientras que el Paris Saint-Germain formó con Matej Safanov en el arco, Zaire Emery como lateral derecho, William Pacho y Marquinhos como la pareja de centrales, Nuno Méndez como el lateral izquierdo, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz como el trío de los mediocampistas, Vicha Kvaratskhelia como extremo por izquierda, Desiree Doué como extremo por derecha, y el candidato a repetir el Balón de Oro, el señor Ousmane Dembélé. Damas y caballeros, el día de hoy tuvimos un partido que no se acercó a las expectativas que nos dejó el partido de ida. Sin embargo, creo yo que era también muy difícil cumplir con las expectativas que nos dejó un 5-4. El día de hoy tuvimos un partido que fue más ajedrez que bombardeo, que ataque rápido. Fue un duelo táctico en el que Luis Enrique hizo un jaque mate, un duelo táctico que venció el entrenador Luis Enrique, que logró neutralizar perfectamente al tridente de atacantes del Bayern de Múnich, que son Luis Fernando Díaz, Michael Olise y Harry Kane. El día de hoy tuvimos un partido en un estadio histórico de Europa, una auténtica caldera europea como es el Allianz Arena del Bayern de Múnich, un partido en el cual vimos a un Bayern Múnich que logró tener más el balón, atacando bastante, empezó teniendo el dominio del balón, empezó con varios
varias llegadas, fuera de la presión que estaba metiendo el Bayern Múnich, fuera de la intensidad que estaba mostrando y fuera de que al final del partido el que haya tenido el balón hubiese sido más el equipo alemán. En el minuto 3, tras una jugada individual de Kvaratskhelia, termina poniéndole un pase a Ousmane Dembélé, que el señor Zaire Emery lo salta para que el delantero francés lo pueda rematar y descuente en el marcador el 1-0, el que vendría a ser el 6-4 en el global, para prácticamente sentenciar la serie a favor del Paris Saint-Germain. Y creo que todos en este momento del partido estábamos presupuestando, esperando muchos más goles. Creo que todos dijimos, ok, empezaron esta vez con un gol en el minuto 10, prepárense para ver una lluvia de goles incluso más grande a la que vimos en el partido anterior. Sin embargo, aquí Luis Enrique se puso muy inteligente. Yo creo que aprendió bastante del partido anterior, aprendió bastante de los movimientos, de las tácticas, de cómo juega el tridente alemán, y logró bloquear muy pero que muy bien a los tres atacantes del Bayern de Múnich. Reitero, era un Bayern de Múnich que lograba tener, a partir del gol e incluso desde antes del gol, vimos un Bayern de Múnich que lograba tener bastante el balón, pero que se le complicaba al llegar al último cuarto de la cancha, que no lograba perforar la defensa del Paris Saint-Germain, que no lograba romper líneas, que se le complicaba mucho generar jugadas de peligro. El bloque defensivo del Paris Saint-Germain el día de hoy también fue fenomenal. Yo creo que el planteamiento defensivo del día de hoy de Luis Enrique fue increíble, sumado a que el señor William Pacho terminó saliendo como el MVP de la serie. Después de todo tenían una muralla en defensa que el conjunto alemán no logró superar. Optaron también por muchos tiros de fuera del área, tiros los cuales terminó atajando el señor Zapanov. Sí que es verdad que al minuto 20 el señor Luis Díaz, tras una jugada individual bastante buena, ingresa al área del Bayern de Múnich y logra realizar un tiro que va directamente a las manos del portero ruso, y de ahí vimos un poco de lo mismo. Bayern Múnich que intentaba perforar la defensa del Paris Saint-Germain. Vimos el mismo juego entre líneas, el mismo juego de espacios que tuvimos en el primer partido, con la diferencia que a pesar del gol de Ousmane Dembélé, ambos equipos están mucho más sólidos en cuanto a la defensa. En el primer partido vimos tantísimos goles porque, entre otras cosas, realmente se estaba marcando mal. Los delanteros del Paris Saint-Germain se escapaban muchísimo y los delanteros del Bayern de Múnich se escapaban muchísimo. Y si bien en este partido también se lograban escapar, la diferencia es que se lograba escapar uno. Se escapaba Kvaratskhelia, pero ninguno de sus compañeros lograba llegar totalmente cómodo para realizar un pase-gol, como sí pasó en el primer partido. Cabe recalcar que el gol de Ousmane Dembélé es una jugada invertida al gol de Kvaratskhelia, en la que la pasa el señor Ousmane Dembélé, la salta Doué y el señor Kvaratskhelia anota el gol en el primer partido. Bueno, pues esto fue al revés. El señor Kvaratskhelia lanza un pase desde el sector izquierdo que la salta el señor Zaire Emery y que la termina anotando Ousmane Dembélé. Pero bueno, reitero, veíamos ocasiones en las que, yo qué sé, se escapaba Kvaratskhelia solo, pero tanto Upamecano como Ta lograban evitar que Ousmane Dembélé y Désiré Doué llegaran totalmente cómodos al área del Bayern de Múnich. Y a la inversa, muchas ocasiones en las que tanto el señor Luis Fernando Díaz como el señor Michael Olise se les complicaba buscar el pase para Harry Kane, forzándolos a tener que realizar tiros de fuera del área, tiros que resultaban mucho más cómodos para el señor Zafanov atajar. Tuvimos altibajos de ambos equipos. Puedo decir que casi todo el primer tiempo era para el Bayern de Múnich. El inicio del segundo tiempo fue más para el Paris Saint-Germain, pero el Bayern de Múnich logró recuperarse, logró al 9 minutos 60-70 comenzar a tener nuevamente el control del partido. Obviamente se estaban quedando fuera con un 6-4, tenían que marcar 2 goles. Podemos decir que los últimos minutos del Paris Saint-Germain se centraban más en sobrevivir a la eliminatoria, ya no necesitaban realmente marcar más goles, pero el gol del Bayern de Múnich llegó demasiado tarde, tras un bombardeo de ataques, tras una secuencia larga de ataques y contraataques, tras una carrera del señor Alphonso Davies. Termina dándole un pase al señor Harry Kane, que lo cambia por un golazo en el minuto 95, que termina siendo el 1-1 en el marcador local, el 6-5 en el marcador global, pero que no era suficiente debido a que el Bayern de Múnich necesitaba un gol más y quedaba un minuto más de partido. Aquí vimos, sobre todo en los últimos 30 minutos del partido, un Paris Saint-Germain que se encontraba bastante concentrado, bastante fino a la hora de defender y a la hora de marcar y de detener al tridente atacante del Bayern de Múnich, y que después del gol de Harry Kane solo tuvieron que aguantar un minuto más antes de que el colegiado arbitral diera el pitido final y terminaran
clasificándose a su segunda final de Champions consecutiva. Duelo que creo que todo el mundo esperaba que termine con más goles, pero que hoy se centró más en el ajedrez táctico, en justamente ambos evitar más goles, ambos intentar asegurar la clasificación, y creo que todos sabíamos que el que saliera ganador de esta serie iba a ser el favorito a ganar la UEFA Champions League, y así lo termina siendo. Creo yo, y lo digo por anticipado, que el ganador de la UEFA Champions League va a ser el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y va a repetir título. Y no solo eso, sino que me atrevo a decir que probablemente podremos ver una final bastante abultada también, y más abultada o igual de abultada que la del año pasado del Paris Saint-Germain Inter de Milán, que terminó con un 5-0. Lo que logran en la presión de los jugadores, cómo todos trabajan armónicamente, como por ejemplo cuando el señor Ousmane Dembélé ya no corría porque se encontraba cansado, el señor Luis Enrique saca a su estrella, saca al jugador que marcó el gol en ese partido, y el señor Ousmane Dembélé sale sin reclamar, sale estrechándole la mano a su entrenador y sabiendo que era su momento de salir porque ya no tenía pila, y hay un jugador en la banca que tenía la suficiente pila para presionar, para marcar, porque al final de todo eso es lo que importa para el conjunto parisino en esta clase de partidos, que es que todos corran, que todos defiendan, y más en un partido de este calibre. Así que bueno, llega el video de hoy. Me parece que tuvimos una serie de Champions bastante emocionante, sobre todo la ida, pero que este partido, a pesar de haber pasado de tener 9 goles a tener 2, no terminó resultando aburrida. Sí que es verdad que faltaron los goles, pero también es verdad que hoy se notaba que las defensas de ambos equipos salieron mucho más concentradas. Espero que les haya gustado el video. Coméntame quién crees que es el favorito a ganar la UEFA Champions League, aunque creo que todos vamos a comentar lo mismo. Yo creo que actualmente nadie da por favorito al conjunto de Londres, al Arsenal, y nos veremos en el próximo video. Un abrazo.